Y acá en Colombia, algo que no me gustó. Le dije sorda. Nunca le diría gorda. Pobre Google Home. Gates of Olympus, ok, este les gusta. Juicy Fruits, ok, tenemos para hacer uno o dos. Hola aliens, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestra tercera vuelta dentro de este platillo volador que llamamos Poder Alien, transmitiendo en vivo y en directo desde el R-Lab con mi extraterrestre favorita, Stephanie Zuccarelli. ¿Cómo te va, querida? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Siento que hoy estamos en diferentes dimensiones. Estamos en diferentes dimensiones. Porque no nos une la pantalla, pero sí nos une en nuestro corazón y nuestra pasión por la tecnología. Eso es un eslogan de compre procesadores, Roberto. Es confuso eso, porque mucha gente piensa que nosotros no hacemos este programa en el mismo espacio físico. Y medio que... O sea, nuestros hologramas están acá, presencial. Se pueden tocar. Claro. ¿Entendés? Sí, no lo están viendo en este momento, pero nos estamos tocando. Hoy no tenemos la cámara que denota. Uy, estoy teniendo un flash en este momento. Ha entrado Deepfakes Art. Ajá.
hay un usuario que se llama DeepFakesArt, y si sos el mismo que hizo el deepfake de Diosito con el Rodrigo de Paul, es una nota que me están haciendo escribir un montón, de Rodrigo de Paul, por cierto, no sabemos amigo de quién es, pero acabo de subir uno de tus videos a Canal 26. Muy bien. Ese es famoso. Pero obviamente te di los créditos y todo, así que nada, tenés una nota donde muestro tu trabajo. DeepFakesArt, vamos, aguante lo que haces, de cultura argentina. Es un grosso. Seba, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos por ahí en el chat? A ver quién más están. Vos lo conocías, Esa esta Ceci. tarada diciéndole Sí. Es una masa, Seba. Tipo, nos tocó laburar juntos en un proyecto y es un chabón muy, muy profesional. Así que si un día tienen que hacer un deepfakes, pueden llamarlo a él. De una, ¿o no? Sí, A ver, Margarito Tereré, Alex. Bueno, están ahí un par en el chat. Saluden, conversen con nosotras, así no nos sentimos solas. Acá tenemos el papá que hace presencia con sus fantasmas y con su mensaje de amor y alegría, que vamos a sobrevivir a todo esto con amor y placer. Sí, al programa y también a la temática del programa de hoy, que es muy especial, bien. muy cercano a nuestros corazones como periodistas. Y creo que no nos presentamos. No dijimos quiénes somos. Yo dije que vos eras Stephanie Zuccarelli. Yo no dije que vos eras Gala Caccione. Una de las aliens más lindas del universo. Que otra vez, si bien hoy mejoré en mi timing, no mejoré del todo, pero aún así me perdona siempre porque es un alma benevolente. Siempre tengan una amiga de Metaluna que está acá en el planeta Tierra investigando la tecnología alternativa. Es muy linda, muy inteligente, muy capa. Quédate siempre con quien te prepare el set de streaming, ¿eh? Y te llegue y te espere con juguito. Y que sepa que sos un autista del tiempo. Que no sabés Hay un manejarlo. Porque yo dije, estoy llegando re bien, I'm a champion. Y la recibí diciéndole, mejoré y sonrió y me dio un abrazo mental. Pasa que en tu planeta es como que nunca ajustaron bien esos vortex de donde tipo se teletransportan. Sí. Como que caes en cualquier lado y de repente, o sea, como que no, ¿cómo ingresa? O quizás vos estás ingresando mal las coordenadas. Es que en nuestro planeta no tenemos una concepción, bueno, por eso también toda la revolución de Exogen y todo, no tenemos una concepción del tiempo como el universo entero lo tiene. Y eso no es bueno. Porque entonces uno nunca se encuentra con nadie, siempre llega o muy temprano o muy tarde, o directamente hace otra cosa porque dice, este no es el momento en que tenemos que dormir, este es el momento de quedarse viciando toda la noche y drogándose. Pero eso lo hacen algunos años. ¿Con qué se drogan? Con helio. Ay, y hablan todos así. Sí, hablamos muy finitos y con muchos tentáculos. Hablamos a veces con nuestros tentáculos. Es parte de nuestra rareza hermosa. Claro, sí. Es lo que los hacen particulares y simpáticos. Sí, somos buenos payasos en la galaxia. Les voy acá hablando de cosas que a veces nos hacen necesitar drogas psicotrópicas. Psicotrópicas son las que te hacen viajar. Sí. Psiquiátricas. Son las que, estas son las malas. Las que te ayudan a hacer una persona. O sea, son buenas, pero son malas. O sea, porque uno llega a ellas de una forma incómoda. ¿No? Sí, porque el cerebro dice, che, me está faltando un montón este químico, porque vos estás exigiéndole un montón de una manera antinatural, yo no lo puedo producir. Así que una de dos. O depresión, o hablamos con alguna persona de la obra social y nos fijamos qué hacemos acá. Pero generalmente el cuerpo no habla con palabras humanas y eso es una de las cosas que también nosotros como periodistas investigamos. ¿Qué es lo que dicen los cuerpos humanos que no hablan con palabras humanas, pero los humanos los usan? Somatización. Y eso es uno de los efectos de nuestro tema de hoy, que es el crunch. El crunch, que si bien parece como una golosina espacial muy muy rica. Total, me comería un crunch. Comete un crunch. Y mucha gente se come crunch así de manera feroz. Y no es tan rico. Y no es tan rico y es bastante traumatizante. Pero lo interesante es que es muy común dentro de lo que son las industrias creativas.
dentro de lo que es el periodismo también, existe mucho de eso. Medio que la cultura del crunch a veces nace de algún tipo de profesión que se formalizó después de, no sé, 20 o 30 años de que la gente lo hiciera por pasión. No sé, yo me imagino que dentro de lo que es la carrera científica, antes de que se formalizara tanto, obviamente tenías a un loquito de 1700 que se pasaba horas y horas y horas en su laboratorio, no tenía vida social y escribió la teoría de la gravedad, como Darwin. Pero nadie dijo que Darwin estaba crancheado, porque el chabón era millonario y no tenía vida social. Ahora, ¿eso era por su deber científico o por su pasión? Ahora, Buena pregunta. obviamente en las ciencias y en las disciplinas más duras, ya está medido porque alguien en algún momento hizo lo lógico de decir, no está bueno que la gente que se esté encargando de cosas muy claves para la humanidad esté sobreexplotada, porque entonces la gente falla y todos nos vamos a morir. Ahora, a medida que la tecnología se fue abriendo paso en nuestra vida cotidiana, eso se hizo esencial. Los videojuegos se hicieron un lenguaje, por ejemplo. Y las personas que desarrollan esos videojuegos ya dejaron de hacer experimentos lindos porque, uy, vamos a ver qué pasa, sino que son profesionales del desarrollo, tanto las personas que codean, la gente que hace diseño, la gente que hace comunicación, marketing, etc. Bueno, Pero hasta hace unos años nadie nunca dijo, sí, no está bueno que esta persona no vuelva a su casa, que está en la oficina. pero a mí todo esto que me contás, que me resulta novedoso y curioso, es porque, digo, las leyes laborales existen, ¿no? Digamos, Hay una fiesta acá, ¿eh? no, Sí, es sí, como sí. que está la fiesta de, claro, las leyes laborales existen, digamos, para todos por igual. Suponemos que no son jornadas más extensas, depende de donde vivas, ¿no? De 8 horas. Como 9 horas es con el almuerzo incluido, ya 12 horas como que si no me pagas la extra. Está jodido. Pero acá estás hablando de no volver a tu casa. No volver a tu casa, porque ¿sabes qué es lo importante en una industria que corre por la pasión misma de la gente que está en la industria? Ujú. Que aparte de las horas fijas que vos haces, lo importante es que todo el entorno vea que sos una apasionada de tu proyecto. Que vos estás Esa ahí trampa. para sangrar y para darle esa impronta. Sí, Es muy sí. simbolista lo que decir, como esa impronta que te cae del cielo del esfuerzo mismo. Nada, vos estás ahí para eso. Y todo eso no se cobra. Porque ¿cómo le pones un número a la pasión? ¿Cómo se popularizó eso de trabajar de lo que te gusta y no tenés que trabajar nunca en tu vida? Claro. Qué falopa esa frase que se repitió a montones durante unos años y después creo que ahora se empezó a hablar, tipo, viste que hubo unos años que se hablaba de productividad, hacé lo que te apasione y hacelo ya y hacelo todo. Monetizalo. Y monetiza tu vida porque sos una marca personal. Y de repente se empezó a hablar como de, bueno, quizás no está tan bueno sobreexigirse, hay que dejar un espacio a la vida, no quemarse. Bueno, la cuarentena ayudó a la productividad gente no que es quizás no todo. lo podía conceptualizar a decir, che, debería empezar a hacer yoga, ¿no es cierto? Pero es muy cierto lo que vos decís. Habitar las casas, que de repente es algo Habitar que... eso. Mucha gente comprando plantas. ¿Por qué? Porque nunca estuvo en su casa y vio que le faltaba un potus en una esquina. Y eso no es casual para nada. Acá Margarito Tereré nos dice, fue un trabajo fino porque primero se creó la pasión por la programación del producto a vender y después encontraron como el robot de carne y hueso que no va a negociar nada. Sí, exactamente eso. Y en este recorrido, quiero que sepan que las slides las hice yo y el diseño gráfico es mi pasión. Así que no las bardeen. Les puse amor. Busqué GIFs de aliens. ¿A qué? A las slides, Gali, Ah, cuando... ahí vamos, Tuki. Ahí voy, Ahí va, Esperá. Vean Esta operadora técnica. Tienen información clave que no podemos decir con palabras. No puedo describir. Primero, ese juego es el mejor juego del mundo, más allá de lo que significa. Pero empecemos por
¿qué es el crunch como nosotros lo definimos? Porque todavía no tenemos a la OMS diciendo el crunch es una metodología de explotación. Encima pienso en la Organización Mundial de la Salud, que tiene algo que ver en esto. Pero dentro de los cánones de la industria del videojuego, crunchear es una manera muy simpática de decirle cuando una persona está laburando más de 60 o 80 horas por semana durante mucho tiempo. No es que, bueno, un día, que igual es un horror, que un día metiste un montón de horas extra y al otro día te lo compensaron, sino que te dicen, che, no estamos llegando con el producto y somos todos guerreros, así, pimbu. Lo que le dio paso a no solamente el fenómeno de esto de empezar a comprometerse, cómo vamos a empezar a alargar el producto cuando nuestro pipeline de trabajo no fue establecido correctamente. A partir de eso, obviamente, se genera todo lo que es la cultura del crunch. Que me gusta mucho el aliencito que tenemos acá, que es yay, estrés. Yay, estrés, sí. Porque hay algo que también de lo que quería hablar del crunch y el mundo del gaming, es que inclusive las hormonas que genera el estrés dentro de un trabajo en grupo, o sea, no es joda como están predispuestas las oficinas, que antes el trabajo virtual no era tan usual, pero esa memoria de un proceso traumático en grupo, una de dos, o lo rompe o lo vuelve más fuerte. Entonces de pronto estás generando dentro de un ambiente una especie de lenguaje que es abusivo, pero que hasta hace unos años era simplemente un código de hermandad. Estamos todas en esta. Estamos todos en este barco. Sin dormir. Claro, y sin todos dormir. queremos que esto salga, porque como que te lo apropias, ¿no? Eso Tuyo. es si vos te estás yendo a tu casa y estás durmiendo de más, pero Felipita se quedó más, es porque ella realmente quiere que esto salga adelante. Podemos marcar otro hype del paso del jefe al líder. Que el líder es como el jefe, es algo que te hace sentir parte de algo, ¿no? Pero te explota igual, pero te hace sentir que, bueno, que es tuyo todos también. En el barco. Que esto es, y si es gracias a ti también. Claro, es como el dibujito Sí. ese que se había vuelto meme y que seguramente muchos líderes de empresa usaron, que es como, el líder está empujando el escritorio, el jefe está arriba del escritorio y que mueven los chaboncitos de palitos. Esa imagen. Líder versus jefe. Claro. Que en teoría, a ver, en realidad es si el problema, si vos tenés un líder, una posición de management, que se tiene que poner a trabajar junto a los subalternos, eso quiere decir que te está faltando un subalterno. Está faltando un desarrollador, un diseñador, etc. Porque el líder tiene que ponerse en la posición de managing. Porque si no, ¿quién está mirando para arriba, al costado, a todos lados? Esa es una de las cosas que también, así como la maravilla de la interfaz de usuario y los profesionales del diseño desde ese paradigma, se le empezó a dar un poquito más de bola después de muchos horrores de entregas a las posiciones de líderes de equipo, de project manager, de producción, y a empezar a decir, bueno, capaz que tenemos que contratar a personas que tengan las llamadas soft skills, que me parece horrenda esa, porque siento que es completamente peyorativo decir que vos no tenés habilidades técnicas, tenés habilidades blandas. Es como, entiendo, Steph, lo que estás diciendo y me parece correcto. Voy a anotar acá que no podés llegar al viernes, Sí. pero valoramos el esfuerzo y vos cualquier cosa, si tenés un problema para llegar al viernes, me decís. Y vos ya me estás diciendo que no llegas al viernes. Sí, es como... Pero es como, nunca se va a enojar. No, y bueno, su habilidad es hacer sentir a la empleada, la habilidad flácida de la persona es hacer sentir valorada a el trabajador y la trabajadora, que ya vamos a hablar de esta posición un poco de mierda que tiene la persona que va a hacer producción o que va a hacer
product manager. Pero básicamente son las personas que van a intentar humanizar un proceso que a veces no es tan humano. Va a ser la persona que le va a decir a los jefes, che, creo que se están muriendo, porque los jefes no están mirando dentro de la oficina. Acá hay algunos comentarios. Dice, jajaja, este juego tiene la particularidad de que si lo bajaste pirateado, de repente te comienzan a piratear el juego que estás haciendo y perdés. Varios jugadores fueron a los foros a preguntar cómo pasar la parte de los piratas y los devs le respondían que comprando el juego. Sí, el juego se llama Game Dev Story. Ajá. Si no me confundo. Es un gran juego en donde vos tenés que hacer tu propio estudio indie. Sí. Es de el medio del año de ñaupa. Estoy buscando el año. Margarito Terere también, mientras vos buscás, dice, un error del obrero cognitivo del mouse es pretender diferenciarse de otro tipo de trabajador considerándose una elite, y ahí también se refuerza el tema de que se haga carne y uña con leyes que los protegían. Ahí, claro, hay una cosa de que en general en estos espacios laborales los sindicatos no han entrado, ¿no? Como a... Sí, o sí han exactamente. entrado. No. No, perdón. Es que tenés razón, hay dos variantes. El crunch se empieza a visibilizar como fenómeno en Estados Unidos, en la industria del videojuego. No es que ellos inventaron el crunch. En los países latinoamericanos y tercermundistas ya está, o sea, si no creen esta clasificación, ya estaba el crunch. Nosotros sabemos lo que es la explotación y las horas de más. Sí, eso existe. Existe y es real. Le pusieron un nombre medio marketinero para hablar Dinero. de algo que sucede en una industria que supuestamente es, entretenimiento, vamos a jugar, y quien lo está haciendo en realidad se están cayendo los ojos. Claro, es como, y bueno, en el último periodo de desarrollo vamos a tener que crunchear un poco. En lugar de decir, no vas a ver a tu familia nunca más. Uh-huh. Y para ponerlo de manera divertida, hice las 5 etapas del crunch. Esto no está testeado psicológicamente, pero sí son las etapas que uno pasa, son como las etapas para medir el duelo, como la persona cuando va atravesando un duelo o una pérdida de algo o alguien, y un poco que el crunch es la pérdida de la concepción de uno mismo a la hora del trabajo. Se me está cruncheando la slide, ahí no se ve por suerte, creo que se ve bien, pero acá en la pantalla está no voy a pasar. Pero si este escritorio se ve, si tu escritorio se ve algo como esto, pero con un par de tazas más de café, quizás existe un problema. De hecho, yo he llegado a tener 4 tazas de café ahí y decir, ¡qué bien! No dormí todo el día y metí 4 notas de investigación. Y así llegué hasta donde estoy ahora. Claro. Pero no bien psicológicamente. Así llegamos. No se hace eso. Me intriga por qué tiene tantos rollos de papel higiénico. Hay 3 opciones. Uno lo utiliza para servilleta porque come ahí. Ves que hay tenedor, cuchara, sí, etc. Otra porque tiene alergias, así que asustó en la nariz. Otra porque no hay papel higiénico, era la cuarentena y estuvo acumulando. Y la otra es para limpiar compañeros de trabajo del mismo sistema que él en su momento lúdico. ¿Vos no decís que para no parar de trabajar no hizo un agujero en su silla gamer y puso un balde abajo? Mira. De repente. Sí. ¿Hasta qué llega el crunch? ¿Hasta dónde llega? Terrible. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Está bien, porque así está produciendo todavía. Inclusive en este momento está produciendo cosas. Pueden ser muchas variantes, pero está bueno porque a medida que vas viendo este escritorio vas descubriendo diferentes cosas. Y lo que me gustaba visibilizar es pensar en el escritorio del espacio que tenés, cuánto se transforma en este espacio donde vivís, porque uno no se está desconectando de eso. Una cosa es ambientar, porque habitás, y otra cosa es convertirlo en tu casita, solamente una sección de tu casa o inclusive de tu oficina. Uh-huh. Ahora sí creo que tenemos mis slides divertidos. Ahí está, sí, ¡ja! Bueno,
Les voy a comentar algo conceptual que quise hacer. Te voy a comentar, cuando digo les voy a comentar, te comento a vos, Gala. Sí. Quise hacer un gran... El diseño gráfico es mi pasión, y a pesar de poner GIFs horribles y mal situados, es para que también den una sensación de opresión de lo que estoy hablando. Voy a mostrar para que se aprecie el GIF. Ahí está. Es un alien. ¿Ves? Primero un alien, fuiste. ¿Por qué? Porque hablamos del momento de negación, que es cierto que cuando uno está en producción, uno medio que se pone esas cosas que se le ponen a los caballos, siempre me olvido cómo se llaman. Los tapaojos. Los cubreojos. Sí. Para que no vean de costado, y uno dice, ok, no voy a quejarme, me metí en esta industria porque es algo que amo, me gusta la producción de videojuegos. Yo sé que este es un periodo, es mucho autoconvencimiento, ¿no? Negación y autoconvencimiento. Es un periodo difícil, lo voy a pasar, solamente son 3 semanas. Tengo algo que, esto voy a traer un poco de experiencia personal. Cuando trabajé como project manager, que una project manager, estábamos en un proceso de producción de animación muy intenso, en donde teníamos casi 3 horas, 3 días sin dormir, y yo me siento con la project manager mayor, la productora mayor, y ella me describe estas anécdotas. Que ella estaba viendo un documental de Netflix acerca de cómo entrenaban a los Navy SEALs a soportar tortura psicológica. Ok. Eran 4 de la mañana, yo ya no entendía nada porque era el cuarto día en donde no habíamos dormido. Y que lo que hacían ellos para soportar esa tortura psicológica era simplemente pensar 5 minutos más, todo esto va a pasar. Y que el soldado realmente valía la pena cuando lograba entender que todo era pasajero. Eso me dijo a las 4 de la mañana esta persona. Re psycho, y además no te lo decía horrorizada, te lo decía como un mensaje de inspiracional. De inspiración. Pero era terrible porque para colmo, ¿viste cuando la gente te dice cosas pero no te las está diciendo? Como, uy, te voy a contar de este documental de Netflix que vi. Y yo estaba ahí y yo ya había como levantado la bandera varias veces de, che, los desarrolladores están hasta las tetas. No tenía mucha experiencia yo en el rubro, pero ya había como comentado, los animadores no se quieren ir, pero deberían irse porque hace 3 días que no duermen, y encima hay algunos que están trabajando en otros proyectos. Y fue justamente como me dijiste vos, ay, qué bueno. Ser un Navy SEAL, vos también podés ser un soldado de todo esto. Total. Y te necesitamos. Te necesitamos. Aparte, mirá qué hermoso este lugar donde trabajás. Tenemos yoga, tenemos peloteros, tenemos una peluquería. Un metegol que no vas a poder usar nunca. Tenemos un metegol que no vas a poder usar nunca. Y ahí paso a la siguiente etapa, que es este lugar es tan copado, este trabajo es tan copado, y cuando salga voy a ser el fucking próximo desarrollador del Assassin's Creed. No puede ser que no me está dando el cuero. Observad el alien enojado, con tetillas enojadas también. Sí. Y que no se fue el alien de la negación. No, está ahí. Porque en una forma de parafrasearlo, también la idea es, todo esto no es que se va superando, sino que también se va acumulando, parafraseando lo de las 5 etapas del duelo. Que esto genera también muchísimo problema existencial. Gali, o sea, yo sé que sí, porque aparte el periodismo no es un oficio que sea muy agradecido para con las personas que lo ejercen, pero ¿nunca te pasó que dentro de tu agenda te querés meter más laburo, equiparándolo con la felicidad, y digas, o no me alcanza el tiempo, o cómo puede ser que mi cuerpo me esté pidiendo 8 tazas de café porque se me apaga? Total, quiero dormir. No, a mí me ha pasado por ahí de estar en proyectos muy copados, muy buenos, y sentir que no lo estaba, como hablando de eso, como no lo estaba disfrutando. Digo, ¿y por qué no lo disfruto? Si supuestamente es lo que quería hacer, o es algo que me gusta, ¿por qué no me sale? Y hay muchas respuestas a eso, ¿no? Sí. Como no es como lineal. En ese momento lo que
me di cuenta es que, bueno, más allá de que era algo que me gustaba hacer, estaba quemada. O estaba laburando mucho. Entonces eso y el cansancio y el estrés no suponían como lo que yo imaginaba por disfrute, felicidad de hacer lo que me gusta. Porque el disfrute y felicidad de hacer lo que me gusta incluye dormir siestitas. Sí. Por ejemplo, que me encantan las siestitas. Entonces, como que por ahí no había lugar para eso y me ofusco rápidamente también, ¿eh? Sí, pero yo también me ofusco. Últimamente me estoy dando cuenta que me ofusco rápidamente ante el maltrato innecesario, que se supone que uno tiene que, bueno, qué sé yo, esta industria es así, no, en otros rubros, me ofusco y digo, no quiero recibirlo, mi cerebro ya tiene como un síndrome postraumático que dice, no quiero recibir esto, no me gusta. Me parece más sano eso que no darle bola. Ataque de pánicos en el baño. Me parece más sano eso que un ataque de pánico en el baño y también llega un momento en el que por ahí puede simplemente ser como, bueno, me chupa un huevo. Nunca sé dónde ubicar ese tipo de maltratos en un laburo, ¿no? Porque en algún punto decís, bueno, que lo cago a trompadas y me voy. Claro. Pero perdés el trabajo. Exactamente. Entonces, bueno, hay que analizarlo meticulosamente, caso a caso. Sí, porque aparte, cuando uno habla de estructuras de poder, no es un tipo de estructura de poder, porque si no todos estaríamos avivados y sabríamos cómo proceder a esto. Pero bueno, generalmente cuando uno está en este hermoso proceso de crancheo y cuando ya está en este mindset, llega a la parte de negociación de, bueno, pero, qué sé yo, mi compañero, Carlos, Roberto, Alejandro, Felipe, de Santiago, Martín, y todos nombres de hombre, dije, qué horror. Laura, Camila, Gala, Romina, todos estamos en este barco, sí. Y me parece que a ellos también les está pasando esto. Acá hay una conversación intensa en el chat, que no sé desde dónde empezar a leer. Dice, volvían a lo del jefe, es que el jefe es objetivo, pero el líder es algo distinto, tiene una subjetividad que muchos equiparan a jefe. Puede ser un supervisor, pero no por eso ser líder. ¿El líder tira necesariamente para el lado de la patronal o para el lado del bienestar de los obreros? Buena pregunta, Margarito. Debe haber para mí, tira para el lado de la patronal, pero porque si es el ex jefe, simplemente una forma de gestión distinta, pero eso no quita que no sea un superior, digamos un jefe que tiene que hacer rendir la empresa, y ya sabemos que el trabajo per se tiene como toda la parte de explotar nuestros tiempos y nuestras capacidades, así que desde ese lugar es muy interesante la cuestión ética. Que es muy interesante la cuestión ética. Claro, no es un delegado, y es muy interesante la cuestión ética también porque que seas jefe no quiere decir, o seas líder, o como le quieras poner, no quiere decir que seas una persona mala. Pero también hay que saber ubicar el hecho de quizás esta persona, su trabajo, que le están pagando para que responda por los ejecutivos. Y claramente esa persona no va a responder por vos. Capaz que es copada, y articula mejor las situaciones laborales, pero también tenés que ser una persona muy política, entre comillas, como para saber cómo llevar todo eso adelante. Es difícil, y más que nada cuando las cosas no están dichas con palabras y no están conceptualizadas, este tipo, por ejemplo, de estrés laboral. ¿Cómo vas a definir algo que no tiene nombre? ¿Y cómo te vas a defender contra este fenómeno que está sucediendo y cómo se lo vas a plantear a la otra persona? Hay a veces como que uno dice, bueno, ¿qué nació primero, el huevo o la gallina? Es un poco eso. Acá también dicen que hay, un sindicato de informáticos, ¿cierto? Está los Moyanos ahí. Hay una colega acá del lab también que milita en el sindicato. Ahora después voy a buscar bien la info.
¿Decís los moyanos porque tipo sindicato o porque los moyanos llegaron al sindicato de informáticos? Porque básicamente vieron la oportunidad y lo hicieron. Sí, bueno, no me parece mal para nada, pero realmente no sé cuándo. O sea, yo creo que ahora mucha generación de la gente que está en el desarrollo de software se está avivando, que hay mucha fuerza de trabajo muy joven y le está sucediendo lo que generalmente le sucede a las personas cuando empiezan un sindicato, que dicen, ya no valoran tanto mi esfuerzo individual, tengo que empezar a agruparme con gente para que me escuchen, para hacer respetar ciertos parámetros. ¿Qué sé yo? Acá ASN La Manga dice... Hasta la manga. Hacen la no lo leí así, cualquier cosa, leí las siglas. Hacen la manga, dice... Espera, que se me borró acá. Bueno, justamente está en juego lo que comentaba. Las chicas están equiparando al jefe con el líder. Evidentemente trabajaron mucho en equipos bajo un jefe que se autodenominaba como líder. El líder es bueno, el líder es bello, dice Margarito. Sí, mi pregunta es como que si está dentro de una estructura que es medio piramidal, no puedo dejar de verlo como un jefe más allá de que tenga como una onda tipo líder. Claro, Lo último es una cosa horizontal y hay alguien que, bueno, toma como un rol de liderazgo como de alguna forma, bueno, pero las ganancias son redistribuidas equitativamente, ¿no? Como equitativamente. Claro, sí. Cuando hay un puesto de jerarquía, Claro. Ahí es cuando digo, ok, entiendo la diferencia marketingera de decir, sí, líder es la persona que no te va a cagar tan abiertamente. Jefe no, es la persona que te caga abiertamente y tiene impunidad. Pero sí me parece que dentro de una estructura horizontal van a existir personas que se van a encargar de liderar o de llevar adelante ciertos aspectos de proyectos que no precisamente van a ser las personas que tengan el final say, tipo lo último que se tiene que decir dentro del proyecto. Esto quizás lo haga el cliente, pero esto va a ser cosa para otro tema. Okay. Porque mi quinta tesis, que es de vuelta este parafraseo de... ¿Dónde estamos? Estamos en la segunda, en la ira. Sí. Bueno, la tercera era la negociación, que era, parece que a todo el mundo le está pasando esto. La cuarta es la depresión, que es un poquito el lado de empezar a admitir que a uno no le está dando el cuero y que por más que a todos mis compañeros les esté dando el cuero, aparentemente, el cuerpo te está tirando un freno de mano y vos no podés seguir. Creo que eso también genera mucho de esto de decir no fui lo suficientemente bueno o buena para estar en esta cultura de trabajo, que a veces uno, de vuelta, como está muy metido con el tema de la pasión y de la creatividad, uno dice, no di la talla para trabajar en Ubisoft, Rockstar, en Microsoft, en Riot, no di la talla para ese tipo de trabajo. Hay un grupo que se llama Esposas y Esposos de los desarrolladores de Rockstar, unos, vamos a decir, 6-7 años, sí. 6-7 años, cuando sacaron el GTA V, se hizo un poco obvio acerca de... bueno, cuando empezaron a haber un montón de denuncias muy heavy acerca del ambiente laboral de Rockstar, salió este grupo a visibilizarse y decir, nosotros nos unimos porque en la época del lanzamiento no vimos más a nuestra familia. No está más. Claro, se metieron en una secta. O sea, es como claro, los familiares de los que están dentro de una secta hacen eso, como para apoyarse entre sí. De familia. No lo veo más. Tengo a mi familiar en esta. ¿Sí? Hay muchos casos, ¿no? Con adicciones, con enfermedades. Sí. Y con trabajadores de la industria de los videojuegos. De los videojuegos. Como que no, porque aparte, ¿cómo les dice una persona que está en toda esta espiral, en todas estas transiciones y estas etapas, esto te está haciendo mal? Te gusta, pero te está haciendo muy mal. Es como una intervención. Y como les dice, en un lugar donde en teoría es un privilegio tener un puesto de trabajo, trabajo malo. A ese punto, vamos a usar infinitivos. Trabajo igual malo, pues no te hace humano. Mira, soy trapera. Trapera. Fue más bien como una rima. La señora mayor.
soy una rapper. Bueno, María Becerra, cuidado, sé rimar una frase. Vamos a clipear eso. Pero bueno, me pareció muy tremendo la existencia de esta agrupación, que ahora me parece que aminoró un poquito sus actividades, porque Rockstar en teoría tuvo una revolución después de un montón de denuncias y empezó a intentar hacer mejor su trabajo, voy a decir. Pero bueno, el siguiente paso, que sería como la aceptación, y esto en realidad más es una proyección de que ojalá que esta aceptación de cuando uno pasa por toda esta espiral del duelo, de perder este trabajo ideal, de perder el ideal de lo que era el trabajo soñado, de decir, ok, esto no estaba bien y no me hacía bien, por ende, esto no era mi trabajo soñado. Y acá ven los GIFs que son de la tercera slide, pero es la quinta slide la que estoy hablando. Ah, perdón. No está bien, porque así también puedo mostrar el desglose de ¿ves? Alguien triste, alguien enojado, alguien deprimido. Esta. Y negociando con su vida. Esta. Depresión, está el alguien deprimido. Y después siente aceptación. Quiero que vean que los GIFs también se hacen más grandes para que uno se sienta avasallado por todas estas emociones. Creo que nos comimos unas slides, Steph. ¿Ah, sí? O sea, esta no la habíamos mostrado. Sí, la depresión, la de nadie se puede bancar esto. Bueno, ahí está. Ah, sí, pero no las habíamos mostrado. No las mostré, perdón. Perdón. Fallé como... No, está bien. Mi arte es muy conceptual. Pero entendemos que los aliens están en un estado de emoción violenta, básicamente. También existe, creo que en este punto, cuando uno supera el proyecto, esto de, ok, formé un código con mis compañeros de oficina, entonces ahora somos más fuertes que nunca, y acepté que el proceso es así, lo cual me parece nefasto. Y lo que más me gustaría pensar es que uno, si lo piensa como si fuera un duelo de la pérdida de un trabajo soñado, va a llegar a aceptar la realidad de lo que es. Explotación y trabajo. Y un trabajo, ¿no? Como que dejemos de engañarnos con eso. Me gusta la palabra dejemos de engañarnos. Porque la persona que puso muy en evidencia esto fue en el 2019 un periodista de videojuegos que se llama Jason Schreier, que es un poco... A veces le gusta tirar unos títulos amarillos. Pero el chabón es muy bueno escribiendo investigaciones, porque aparte tiene muchos contactos internos que le dan mucha data bajo NDA, y que en ese momento no estaba tan bajo NDA. Pero el tipo escribió varias investigaciones en Kotaku, que es un medio especializado muy grosso de videojuegos, hablando de el desarrollo de juegos como Anthem en Electronic Arts. También habló, en Rockstar del Red Dead Redemption. Habló de varias compañías muy grandes de desarrollo con muchos estudios, y cómo el proceso de desarrollo no solamente era meterle horas, sino que era quemarle la gorra a los trabajadores, cambiándoles el objetivo y la fecha de lanzamiento constantemente. Cambiándole los líderes constantemente. Pero eso como si fuese una especie de estrategia o una mala gestión de mala la empresa. Gestión, claro. Porque la gente se le iba. Claro, los quemaban. Los quemaban, donde de pronto decían, che, no están midiendo esto. Pusimos que en Anthem iba a haber dinosaurios y a la gente no le gusta dinosaurios. Vamos a cambiarlo para la demo que vamos a mostrar en esta conferencia, pero esta demo no era real. En ese juego pasó particularmente. Okay, en realidad muchos juegos pasó de mostrar demos en conferencias que no existen. Pero este señor... Demos que nunca salieron también. Demos que nunca salieron, que nunca vieron la luz, que eso también contribuye a esta como explotación y quemarle el cerebro a la persona que está trabajando, porque realmente es algo que uno se siente orgulloso. Es una obra, termina siendo una obra de arte. Ahora, estas investigaciones se hicieron en 2019. Podemos decir que la cultura del crunch medio que se puso de moda con este vocablo en 1980, cuando se empezaban a cerrar, se me fui un poco para atrás, bastante, pero cuando se empezaban a cerrar las producciones de disquetes y CDs en las épocas de temporada alta de regalos. Entonces, vos tenés que crunchear porque tenemos que sacar esto en el disco para meterlo ya en pasarlo, pim pum pam, está en las tiendas para Navidad.
Ahora. Ahí me acuerdo de una historia, perdón, nada que ver. No, por favor. Pero del juego de té. De repente. Que también fue como un juego que salió con la película, ¿no? Tipo la película Furor de Steven Spielberg y tal. El juego de ET. El juego de ET. El juego de Salió con una película de ET. Películas no sé, pero un anime de test seguro tenés. Viste que hay animes de todo. Sí. Pero bueno, ese juego también era como que tenía que salir sí o sí para Navidad porque era el juego de Atari encima. El juego de Atari, de ET, por el que pagaron un valor por la licencia que no existía. Era como si fuesen 20 millones de dólares por la licencia para hacer ese juego, que es lo que más o menos recaudaba un juego muy bueno en esa época. Y me acuerdo de la historia del programador que dice, es considerado el peor juego de videojuego del mundo, ¿no? Uh-huh. Que se hicieron 4 millones de copias, vendieron 1 millón, vendieron un montón y el resto quedaron enterradas en el desierto de México. De Nuevo México, sí. Y el tipo lo hizo en 6 semanas. Completamente quemado, y en una entrevista decía, yo podría haberlo arreglado. Los bugs y esto, pero ya llegó un momento que estaba tan quemado que no podía ver el juego, no lo podía, viste, cuando no podés ya identificar qué es lo que está mal, qué es lo que podés hacer para solucionarlo. Sí, el cuerpo dice, no existe la pantalla. No hay días como que te tenés que ir a acostar para después volver y decir, listo, resolví el problema. Es como que el momento del sueño recupera ese un montón. Lucidez. Sí. Bueno, y perdón. De hecho me diste el pie perfecto para una clase de liderazgo que me pareció muy copada en términos de humanizar el trabajo. Esto es una charla que se especializa Valeria Colombo, que es hace 10 años es lead engineer en una empresa muy importante. Estamos en el slide, ¿no? No me acuerdo si es un slide de esto. No porque creo... No, todavía no. Okay. Así que podemos mostrar nuestras caras. Bueno. Pero ella hablaba de 2 libros en los que ella se basa para ir desarrollando. A ella le gusta mucho este lado humano de lo que es ser jefe y de lo que es ser líder. Cuál es la idea del manejo del grupo. No tanto del lado de la jerarquía, sino de cómo hago para que las personas, como seres humanos, respondan bien. Y ella contaba acerca de un libro en particular que lo que hacía era pensar en las hormonas que segregan los seres humanos a diferentes estímulos. Que lo que uno quiere que el grupo termine como segregando para poder tener como una respuesta de clan y no de personas que se atacan entre sí. Es serotonina en lugar de oxitocina. Que la oxitocina lo que es la hormona de la recompensa. Estoy diciendo, perdón, esto no está chequeado. Vayan a la charla de ella, de la Eva de 2022, que está muy buena, creo que está subida. Pero la oxitocina es como una hormona de la felicidad, pero inmediata y un tanto egoísta. En cambio la serotonina tiene la habilidad de poder como contagiarse y causar un efecto reflejo dentro del grupo. Entonces, ¿cómo haces eso vos como un líder? ¿Cómo programás a las personas que están trabajando en grupo para que les sea más ameno y más llevadero y piensen realmente en grupo cuando uno está hablando de proyectos grandes? O sea, todo esto de vuelta. Creo que lo primero que se tiene que saber cuando uno está dentro de un trabajo de desarrollo, sea cual sea tu rubro, es que estás con otras personas. Que es a veces lo que se suele fallar. Sí. Dentro de algo que parece muy individual como el desarrollo de software. Y esto me pareció muy copado poder pensarlo desde el lado de la programación biológica, porque lo que se le empezó a decir dentro de la industria del crunch a las personas que abandonan porque se queman, se empezó a denominar como... Cagones. No. Sí, un poco peor, que son stress casualties. Como las muertes por estrés, pero es claro. La denominación. Que en realidad... Ahí sí tengo slide, Sí, pará. Ahí yo sé que hice un slide. Que en realidad un stress casualty es un término utilizado en las Fuerzas Armadas
para decir cuando un soldado, debido a la exposición que tuvo a circunstancias ambientales de alto riesgo, no puede volver a el campo de batalla. El tema de ese tipo de matar gente, ¿no? Claro, La como guerra, un ver montón. muchos muertos, sangre por todos lados. Estas cosas que un humano no debería soportar constantemente, bueno, es un muerto del estrés, un stress casualty, y dentro de todo lo que es el cruncheo se empezó a denominar así la gente que se quemaba y no podía volver a la industria, lo cual me parece nefasto. De hecho, en la saga de Telltale Games, que es una desarrolladora que se encargó de hacer los videojuegos de The Walking Dead, muchos empleados contaban que solían trabajar hasta las 3 de la mañana y que lo que hacían era un recambio masivo de desarrolladores mes a mes que los quemaban. De hecho, ya en el 2019, la International Game Developers Association, que tiene la sigla más horrible de pronunciar en español, que es IGDA, hicieron un raconto de que por lo menos el 40% de los desarrolladores y desarrolladoras habían experimentado tiempos de cruncheo. El año anterior, en 2018, solamente el 8% había recibido un pago extra por las horas cruncheadas. Y acá es donde una de las cosas que yo te dije, pero ¿cómo que no hay leyes de esto? Acá en Argentina, primero está el tema de sos contratado, sos monotributista, sos freelancer, cuáles son tus opciones de contrato, tenés el franco compensatorio, que hay un montón de... Sí. Hay leyes y hay un montón de bailes dentro de esto. Ahora, en Estados Unidos, hasta el 2018, no había ese tipo de compensación porque se denominaba a los desarrolladores y desarrolladoras como en una categoría que se llama trabajadores de collar blanco, white collar workers, que están exentos de cobrar horas extra. Porque sí o sí tienen una... Como trabajan por objetivos, qué trampa eso, ¿eh? Claro. Otras trampas. Estamos 2018, no estamos en 1980 cuando se creó el No, es re moderno igual esto de trabajar por objetivos y no por horas. También, no sé si es re moderno, pero como que ahora se usa bastante. No te estoy contratando 8 horas por día, te estoy contratando por objetivos. Y de repente, claro, o sea, el objetivo es uno y como decís vos, de repente te cambia el scope, te cambian los tiempos, te cambia esto, te cambia lo otro y vos te tenés que adaptar porque el objetivo sigue siendo el objetivo. No importa si cambió, es como... Te lo estiramos. Y nunca te dejan planificar tu propio tiempo. Pero el objetivo manda. El objetivo manda, claro, exactamente. Y es ahí en donde quizás tiene que haber personas con habilidades flácidas, habilidades blandas. Me gusta más habilidades flácidas. Me parece más simpático, porque también es una manera de, dale, loco, es una gran habilidad saber cómo managerear gente. No le digas habilidades blandas, me parece una poronga. Hablando de todas estas cosas. Hablando de cosas flácidas. Hablando de cosas flácidas. Pero bueno, cuando... Sus tentáculos. Y tentáculos. Justo cuando hablamos de las stress casualties, ajá. Uno de los síndromes más comunes y de los que se habló un montón en pandemia y en cuarentena era el síndrome de quemarse, que es realmente un bajón porque no son cosas que se detecten si uno no hace como un riguroso examen de conciencia. Creo que el síntoma final es el cuerpo poniéndote un freno de mano y empezar a tener o ataques de pánico o depresión o no querer salir de la cama, y cuando ya llegaste a ese punto ya pasaste por un montón de otros síntomas que el cuerpo mismo te está diciendo esto no está bueno. Pero muchas veces esto también sucede porque en la tensión ante el estrés el cuerpo genera esto muy conocido que es la respuesta de ataque o correr o ataque, ¿cómo lo decimos en español? No sé. Fight or flight. Correr o escapar. Sí, bueno, me entienden. Sí. El tema es que como no escapamos,
instintivamente ante este ataque constante de adrenalina, de una presión externa, uno quizás escaparía, tipo por un tema de supervivencia propia. Como uno no hace eso, está constantemente en modo, ok, ¿qué está pasando? Porque yo no detecto un ataque físico, pero sí mucho estrés psicológico. El estrés es como una respuesta del cuerpo a lo que supone una amenaza. Como no muchos, como yo he escuchado a algunos profesionales decir eso, que la respuesta del estrés es como si vos estuvieses bajo una amenaza, como si, no sé, te estuviese por comer un oso. Por ahí no te está por comer ningún oso, pero el cuerpo está reaccionando así como en una alerta máxima. Pero sí, bueno, sobre todo si alguien de todos las personas que están viendo este stream está en alguna de estas, es como que se paga muy caro el tema de la salud mental, ¿no? A corto y a largo plazo también. Como que no son cosas como tanto para dejar pasar, como para aguantar tanto tiempo. Sí. Y hay que tener en cuenta eso también con los discursos propios de cuando nos volcamos a laburar en lo que nos gusta. A mí me pasó hace poco que de repente había dos laburitos copados, no sé qué, pero no podían convivir. Y muchos consejos que recibía, que yo esperaba que me digan, no, Gala, es imposible, tipo, dales, o sea, deja uno, eran, no, bueno, pero son 3 meses, si haces los dos. La única vez que tuve 2 laburos me caí de la moto y me quebré el codo. Tipo, pero no duré una semana, ¿entendés? Sí. No duré una semana. Y estoy segurísima que ese caerme y quebrarme el codo fue como... no fue un mental breakdown, fue caerme y quebrarme literalmente. Pero, claro, no fue tu pero cuerpo, estaba completamente relacionado. Pero como que está en sincronía de toda la situación. Sí. Está en ese contexto. Dentro de ese contexto. Claro. Y creo que está buenísimo poder hacer, inclusive como un post o un pre, cuando uno está entrando a un trabajo o a un proyecto, y decir cómo me estoy sintiendo y cómo creo que estas horas de trabajo me van a hacer sentir. Porque más allá del cansancio que requiere el trabajo, etcétera, que uno sabe, si uno, quizás cuando uno es más joven, tiene, no sé, 18 años y está entrando, ojalá que todos pudiésemos entrar a los 18 años a la fuerza de trabajo. Algunos entramos más jóvenes, otros entran más mayores, pero vamos a imaginar que el mundo es un lugar justo y todos entramos a los 18. Quizás uno primero tiene otro cuerpo, dura más, pero también no tiene el manual de hasta dónde dura. Y ahí tenés como el aprovechamiento de muchas personas de, bueno, no se va a dar cuenta. Yo le voy a exigir esto y vamos a ver hasta dónde llega. A medida que uno se va haciendo más grande, y creo que quizás no por una cuestión voluntaria, empieza a darse cuenta de hasta dónde va a durar o cuál es el reflejo que le va a tirar el cuerpo a la hora de somatizar. Hablando de la edad, Margarito pregunta si el tema del crunch tiene que ver con esta locura de querer jubilarse a los 40 años. Para mí el tema de la locura de querer jubilarse a los 40 años tiene más que ver como una especie de sueño, diría hasta sueño americano. No creo realmente que una persona en otro contexto... Bueno, hoy por hoy tenemos la inflación nos está afectando a todos. Como argentinos sabemos que la inflación va a ser una constante en nuestra vida, la inflación galopante. Entonces pensar en jubilarse a los 40 años es, no sé, tuviste un sueldo lo suficientemente alto para comprarte 3 propiedades y 4 o 5 y mantenerte para siempre. Ahora, la realidad económica es que al menos que lamentablemente hayas salido o te ganaste el guini o saliste de una persona, de una familia con plata, o heredaste un montón de bienes. Y estoy diciendo esto como unas variantes medio locas, ¿no? Como no algo común. Es muy difícil proyectarlo. Pero sí como que hubo una reivindicación de todo esto cuando empezó a haber una explosión en el mundo de la cripto. Una explosión de los creadores y creadoras de contenido que de pronto tenían sumas irrisorias de dinero porque Nike decía, uy, tengo que contratar a esta persona porque no sé dónde poner la plata.
Esto justamente lo estuvo Voy diciendo. a comprar muchos NFT con todo eso. Claro, ¿Qué toma, hago con la plata que no me sé qué gane? haces, pero funciona. Esto lo decía la piba kombucha, me olvidé cómo se llama, Brittany algo, que es la piba que es del meme que prueba una kombucha y hace como, no, qué feo. Y pone la cara así. No es feo. No, bueno. Bueno, la mina se hizo famosa, Sí. tiene un podcast y ella dice, hubo una época, yo sé que ahora ya no es real porque hay un montón de influencers, pero había una época en que por una story me decían, che, ¿está bien si te pago $2 millones para que saques una story? Y la mina decía, sí, obvio. Hoy por hoy ya no le caen esos deals, pero en este Claro. momento sí. Y creo que el sueño de jubilarse a los 40 tiene mucho que ver con una explosión de dinero en personas jóvenes. Claro, aprovechar el momento, ¿no? Como si fuese una oportunidad que no se va a dar muchas más veces, Claro, de repente. sí. Sí, tú me preguntaba si es lo mismo que explotación, dice llanamente, o hay alguna diferencia. Margarito dice, es decir, que el capitalismo es una cadena de explotación de los de arriba hacia los de abajo y fin, llegamos a esa conclusión. Sí, bueno, la diferencia, o no hay diferencia, sí, es básicamente lo mismo. Pasa que es como muchas veces esta idea de, bueno, estás haciendo lo que te gusta o tenés que aprovechar el momento en donde vas a ganar un montón de plata, como que de alguna forma te hacen eso, te hacen parte de como te Del tiran culto. un hechizo en el que vos creés que es algo que estás eligiendo de alguna forma, ¿no? Como Sí, y para colmo, capaz que parece como muy idílico esto que decimos, pero creo que Gala y yo somos personas que suelen laburar un montón y no saben medirse. a mí me gustan las Que sopitas. y que entre las dos nos cagamos a pedos y después no nos hacemos autocaso. O no, aunque Gala está mucho mejor que yo, pero porque es más capaz. Pero esto tiene que ver con el cierre de nuestro capítulo del Crunch, que es lo Sí. siguiente. Pasó la slide, ¿eh? Paso sí, Ahí va. perfecto. Son como las viejas y las nuevas generaciones. De qué es lo que se creía del código en común, que tiene mucho que ver también con la formación de un nicho. Vos tenés viejas generaciones que de pronto no existía el desarrollo de videojuegos y que sí o sí necesitaba tener este nivel de compañerismo dentro de lo que era la producción, porque eran los únicos que se iban a bancar y tampoco había el capital suficiente. Después la pegaban y los pegaron, pero sí existía la cultura de romperse el totó porque todos lo hacemos por una pasión hasta lograrlo. Y después están las nuevas generaciones, que supongo que serán les hijes de todas estas personas que quedaron quemadas, que dijeron, ok, sí, entendemos que el trabajo explota a la gente, pero el primer freno que tiene que haber es pensar en la autoexplotación. Porque más allá de que, a ver, y esto, voy a meter otra anécdota de este lugar horrendo que me tocó en su momento. En una de las banderas que yo dije, che, tenemos que mandar a la gente a sus casas, mi jefa me dijo, sí, bueno, yo les pregunté, pero ellos no se quieren ir. Yo no los puedo obligar a seguir. Así que si quieren seguir trabajando, que sigan trabajando. Lo cual es pedorrísimo, porque yo creo que como líder o como una persona que está managereando y tiene sus habilidades plácidas, uno tiene que ponerse duro y decir, no, vos como ser humano no vas a funcionar más. Y te necesito Claro. como ser humano, no como maquinita, porque eso no existe. Ahora, sí creo que eso es una realidad que a las generaciones más jóvenes, estoy diciendo de 30 para atrás, o de 40 para atrás inclusive, entienden que capaz que la persona no puede entender el concepto de autoexplotación. Y acá tengo dos tweets, Sí. de hecho, dos desarrolladores muy famosos. Glenn Schofield es el desarrollador del Dead Space, juego de terror de Electronic Arts. También fue uno de quienes tuvo la mano en el Call of Duty, uno de los primeros. Y yo cuando lo entrevisté, yo le dije, le puse el apodo el hombre, porque era como típico yankee texano. Era muy buena onda, es creativo, no era un dev común, era como si yo tuviera que pensar un estereotipo de hombre norteamericano y con un Stetson, pensaría en Glenn Schofield. Y el tipo había publicado, está ahora haciendo como de vuelta, un juego de terror en el imaginario sci-fi que se llama The Callisto Protocol.
encantaría jugarlo, porque aguante, está buenísimo. Y publicó esto de... nosotros, el equipo, estamos trabajando casi 6 o todos los días de la semana, nadie nos está forzando. Sí, obvio, estamos cansados, estamos exhaustos. Con COVID. Con COVID, tipo, arreglamos todos los bugs, todos los quilombos, hacemos 12, 15 horas por día. Esto es gaming, esto es trabajar duro. Tipo, lo haces porque lo amás. Esto, tipo, dice al final. Sí. Obviamente, eso yo creo que cuando el hombre empezó a trabajar dentro de la industria del desarrollo, repasaba porque era como, sí, somos gamers, aguante la inestabilidad emocional, Y Es lo único que tenemos. es en lo esta único vida, es lo único que videojuegos. tenemos como gamers. Y en otro momento quizás hubiese pasado, porque un poco es como un llamado de guerra, esto de nosotros trabajamos duro, los que se quejan son unos mequetrefes. Hasta que te ponen el primer sten y ahí decís, Ay, la ¡ay, mi cantidad de familia! ¡Mis hijas! Me reconocí de vuelta como una persona. Volví a nacer. Pero la cantidad de stands que debe tener el hombre, porque es muy así. Nada, se le vino toda la comunidad de gaming encima, porque encima esto lo publicó a mediados de este año. Ya no existe esto de glorificar el cruncheo. Y de hecho una de las tantas respuestas fue de Carrie Patel, que es la lead game designer de Obsidian Games, que está bien, es un estudio independiente, tiene menos capital que el estudio actual de Glenn Schofield. Hizo The Outer Worlds hace 2 años, hace 1 año, y ella dice justamente esto, no puede ser que estemos de vuelta hablando sobre esto, lo cual igual de 2019 recién se empezó a hablar entre los desarrolladores norteamericanos lo de la cultura del cruncheo, así que no es que son 3 años, no sé sumar, 3, 4 años, 2 años. Al que le hayan puesto ese término. Que hayan empezado a decir, esto Claro. pasó en la Game Developers Conference, salió una persona a agradecer un premio, a decir, y también tenemos que empezar a hablar acerca de lo que pasa en el cruncheo de videojuegos. Y todo el mundo se quedó con el culo así, porque era la primera vez que alguien lo pronunciaba en un ambiente público en Estados Unidos. Y todos como, ay, pero qué bien, mirá qué progre. No le gusta que la maltraten. En fin, ella dice esto de no normalicemos el cruncheo, no construyamos una agenda no realista y no dependamos tampoco en la pasión de nuestro equipo para desarrollar esta agenda. No usemos como arma, no usemos su pasión como arma a la hora de tener que cuidarlos. Necesitamos gente saludable, que funcione bien, equipos que funcionen bien, y de esa manera hacen grandes juegos. Y encima de todo, se van a quedar en los puestos de desarrollo a largo tiempo, no los que más. Obviamente, como muy, muy, muy importante, y justamente lo que ella se está retuiteando es... habla de las personas que tienen miedo de poner un límite a las horas que están trabajando porque tienen miedo que sus jefes o líderes o las jerarquías puestos de mayor tiempo, de mayor nivel, por así decirlo, les digan, pero entonces a vos no te gustan tanto los jueguitos. No sos un gamer, de verdad. No sos tan gamers, no eras. Claro, tan dev de gamers. Me hiciste acordar con eso último a un comentario, que leí, no sé si en Twitter, de una chica que decía que su PM, ella es desarrolladora, que le decía que se quejaba mucho. Y ella le dice, sí, es verdad, yo me quejo, puedo intentar quejarme menos, pero me parece que lo que sucede es que mis compañeros no se quejan lo suficiente. Y la PM le dijo, puede que tengas razón. Porque es como un poco como el loop, ¿no? De que de repente, claro, el que se queja o dice algo, en algún momento es tipo, ay, ¿qué le pasa a este? A todos lo hacen sin quejarse y esta viene a irrumpir acá un poco.
Y está bien el hecho de esta respuesta, porque está buenísima. La idea es poder concientizar en grupo, porque de vuelta, si uno, dentro de lo que es una industria creativa y una industria cultural, si uno escapa solo, no escapa hacia absolutamente nada. Es como en El Náufrago cuando perdés a Wilson, cuando perdió a Wilson, que fue lo más doloroso de esa película, y el chabón perdió más la cabeza todavía. Wilson. No Qué volvés. triste esta escena, por Triste, favor. fea, de esa pelota de vóley. No era de handball. No Era sé, más sí, pequeñita. No puede ser que haya sido más pequeñita. Medio de handballes. Medio de Las de vóley handball. son más. Wilson es mejor personaje de ver, ojalá le hayan pagado un montón de plata a la marca. Pero, no, mentira, que no le hayan pagado un montón de... Pero sí a la pelota, A la y a los hijos de la pelota. En fin, la idea era también poder hacer este especial de croncheo, porque dentro de estos especialitos de gaming quiero ir sentando las bases de, ok, ¿qué está pasando en nuestra industria? Y empezar a poder invitar, para que todos nosotros, nuestra comunidad Alien, podemos invitar personalidades que están pensando en, ok, pensemos en el desarrollo de manera grupal, pensemos en liderazgo de manera distinta, pensemos en la producción de este nuevo lenguaje desde otro mecanismo que no sea el desarrollo de software, que hoy por hoy está intentando encontrar otros métodos menos individualistas porque ya no le está funcionando el negociar su propio contrato. ¿Cuál va a ser el futuro de eso? No lo sé. Yo vengo de Feroz y nuestro tiempo es distinto. Así que no puedo ver el futuro. ¿En Metaluna pueden ver el futuro? Tenemos como de ciertas técnicas que a veces fallan, siempre puede fallar. Ah, está bien. Pero algunas, depende qué es lo que estés intentando mirar dentro de ese futuro. Premonicionar. Claro, hay cosas que sí, hay cosas que no tanto. Si querés en otro capítulo de Poder Alien, por ejemplo, en un potoconcho, podemos hablar de eso. De futuros, algo que de esas cosas que ahora están en el sci-fi, ¿viste? Ay, sí. Vidas paralelas, universos dados vueltas. Las inteligencias artificiales que predicen el mundial. Que van a hacer cosas. Total. Sí. Bueno, muchas gracias por toda la participación también que tuvimos acá de la gente contando sus experiencias. Acá Uktumi dice, lo que están contando pasa en las agencias de publicidad, estudios de diseño, productoras de cine y video. Con el tiempo entendí que lo entretenido y divertido y lindo no siempre es entretenido, divertido y lindo de hacer. Yo cuando laburaba en un estudio de diseño me quejaba un montón, un poco me terminaron domando para aceptar la explotación, pero me terminé yendo, sí, totalmente. Yo también en los rubros que manejo de producción, o sea, sucede mucho eso. Lo bueno que uno se lleva siempre de esos laburos son como los colegas en algún punto. Sí. ¿No? Con los que hablas del trauma. Sí. Y bueno, nada, y después es como aprender a hacerse como un poco de automimo. ¿No? Y poder poner los límites, eso, como de alguna forma, si nadie los pone por vos, como claro, y si te echan, bueno, no será el trabajo. Claro. Vendrá otro. La macana, uno vale por algo, ¿no? Como pondría como fábula, como un deseo hacia el futuro para cerrar nuestro capítulo. Sí, a ver. Es que si desde lo ejecutivo se empieza a pensar en el bienestar de los equipos, entonces tenés la posibilidad de hacer que la gente, que no exista o que baje la tasa de deserción y que esa gente quiera invertir su futuro dentro de tu empresa y hacerla crecer. Eso es algo que le está pasando mucho a Argentina, por ejemplo, en la industria del gaming, en las industrias creativas, en realidad, que es, quiero irme a este país porque no tengo manera de crecer. Bueno, empecemos a dejarle a la gente cosas por las cuales querer producir en este lugar, en cualquier lugar en realidad. Total. Así que nada, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Nos encantó, Steph. Sí. Yo lo disfruté mucho, muchas cosas no desconocía. Gracias a todos por estar ahí. Tire un dato cuando hablábamos de sindicatos de informáticos, está la Unión de Informática, Sol Berniers, que es compañera acá del lab, está esa siempre hablando de leyes laborales y futuros en el
trabajo de los informáticos, así que si sos de esos, puedes acercarte a ver qué tienen en mente. Y por otro lado, algo muy importante, y esto sí que no se lo pueden perder, recuerden que este fin de semana, el 1 y 2 de octubre, está la Flash Party. Es como la fiesta de la demo scene latinoamericana, donde van a ver de todo, tipo desde pixel art, chiptune, text art, gráficos locos por doquier, unas jornadas intensas con charlas, competencia donde el voto es del público, perfos, hay ciber, hay cervecita. Mucho, muy importante. ¿Sí? Ahí Yo nos estoy re solemos. manija de ir. Re manija, Sí. tipo, va a estar buenísimo. Sí. Sobre todo porque la Flash es un evento que está hace 1000 años, después tipo estuvo virtual un tiempo y ahora es como en un lugar, en el Abasto, tipo en el Maquinal, no tengo la dirección, pero pueden buscarla en flashparty. A ver, la puedo buscar yo también, ¿no? Flashparty.ar es en Instagram, si no la web con toda la programación y todo es flashparty.rebelion.digital. Y bueno, está en el Maquinal este sábado y domingo en el Abasto. Las entradas son económicas, la diversión es asegurada y hay una pantalla gigante, así que vamos a ver hasta el más mínimo píxel de tipo y detalle de todas las obras, así que va a estar espectacular. Va a estar bueno. ¿No? Vayamos y nos encontramos allá. Bueno, ahí nos solemos, aliens. Gracias por todo. Chau. Hasta el próximo miércoles. Perdón, no le presté atención a lo que dijo Tony, porque estoy viendo, no sé también del chat, Cutuli, vos tendrías que verlo. Está Vinaza en el chat mandando un saludo, ¿no? Yo no puedo creer. No puede ser. Dice, no puede ser. Gabo Vinaza, yo los conozco. Me imagino que es él, porque si no es demasiado interno como para que sea otro. Salvo que sea el boludo que nos paga para putearnos, pero no, acá no está hablando bien. Así que, Gaby, querido, qué lindo verte acá. Mandá un audio, boludo, que no te escucho la voz hace 10 años por lo menos. Nada, muy interno, pero... De hecho, no sé muy si... interno y va a empezar a reflotar la famosa anécdota con Vinaza, esperemos que no. De hecho, eso yo iba a decir, yo no sé si Cutuli no habrá nombrado en un momento a aquella persona. Sí, Hoy por supuesto que sí. no la nombremos Olvídate. porque la nombramos de una forma que es súper cancelable, entonces no lo hagamos. Y dice que nos mandó mensaje y no respondió. ¿Dónde mandaste? Por Facebook seguro, boludo, que no lo usa más nadie. Mandamos acá Claro. WhatsApp
O lo que sea. En Gamer Island. GamerIsland.com. Claro. Dejó un posteo ahí. Lo dejó ahí en el Messenger de Gameloft. Todavía estamos. Bueno, si Vinás hace el camino del checkpointer, se encontrará con un repaso de su vida también. Sí, sí, tal cual. Bitácora. Pero bueno, ese es otro que entiende mucha referencia de Cthulhu y de Cañales y todo eso. Sí, del baludo. Es de Balaudon. del grupo de Gaspar que entiende todos esos chistes. Claro, ahí se mandó un mensaje, pero que por ahí no pensábamos que era el verdadero Gabo Vinaza. Bueno, no sé con qué nombre lo mandabas. Pero bueno, un gusto verte de vuelta, Gaby. Qué grande, Gaby. Nunca nos olvidamos de vos. Pero ahora te estamos recordando con más cariño. Bueno, y entró un audio de Santi. ¿Lo tiro ahora o lo tiramos después? Acaba de entrar. Tiralo ahora, dale. Así terminamos Dale. con eso y arrancamos con el contenido, dale. Dale. Let's get ready to rumble. Acá el presentador Santi Rod, el announcer, como dijo Guille otra vez, del HQ. Le mando un saludo muy grande. Hoy tenemos un informecito, parece, del regreso triunfal, tal vez, del Cyberpunk con el anime, demostrando que tal vez puede sacar un juego completamente roto y ser el escándalo más grande de toda la industria. Entonces, si después metes un anime y la gente se copa y pasa tiempo suficiente, me parece que vas a poder hacer lo que se te cante el tuje. Pero bueno, ya algún fanático me va a saltar a la yugular. Igual mejor, creo que no hay que ir tampoco a los extremos. Me parece que se le pegó mucho al principio, por más que sale súper roto. Ya está, cuando lo mejoran, viste, como No Man's Sky también tienen buenos ejemplos. Y después de la consulta del chico de recién, yo dejo mucho sueño a la altura de que me duermo a veces jugando directamente. Y después también tuve que dejar otros entretenimientos, ¿no? Anime, películas, eso hace rato que no veo ni series.